Hola queridos estudiantes, bienvenidos al módulo de finanzas para no financieros. El día de hoy voy a hacer la introducción del módulo. Vamos a tomarnos unos minutos y quiero comenzar para que el tiempo nos rinda. Luego pasamos a temas de presentación, etcétera, etcétera, pero lo importante en este momento es hacer la introducción. Comencemos. He puesto este consejo que para el día de hoy utilicen el sentido común y quiero explicar por qué. Básicamente porque los temas a tratar que son financieros requieren de una información contable preparada justamente por los contadores. Y la contabilidad no utiliza justamente en algunos casos el sentido común, sino más bien un sentido de prudencia. Quiero explicar un poco para que se entienda mejor. Como ustedes, queridos estudiantes, han visto en sus clases de contabilidad, por ejemplo, un ingreso no necesariamente representa un pago o una recepción de dinero, porque justamente puede ser una venta de crédito y eso no necesariamente representa un pago. Es una cuenta por cobrar. Asimismo, un gasto, por ejemplo, no necesariamente representa una erogación o una salida de dinero. Luego, entonces, el sentido común acá sí lo vamos a necesitar en este módulo de finanzas. Sin más preámbulo, quiero explicar entonces lo que he puesto en esta herramienta y son los objetivos principales de lo que quiero desarrollar en el módulo. ¿Qué interrogantes quiero resolver con ustedes y con vuestra ayuda? Es ¿qué me dice y qué no me dice un estado de situación financiera? ¿Qué me dice y qué no me dice un estado de resultados? Asimismo, quiero que aprendan qué me dice y qué no me dice una cuenta de tesorería. Básicamente vamos a utilizar el módulo para desarrollar estas competencias. Luego, dentro de cada uno de estos interrogantes, vamos a encontrar temas como las masas patrimoniales, ciertas subdivisiones. Pues ya cuando entremos de fondo vamos a entenderlo. Pero también lo que quiero que entiendan es que no vamos a aprender en el módulo. Este módulo específicamente, por ejemplo, como lo he puesto acá en rojo, nosotros no vamos a aprender ni vamos a desarrollar temas como la medición, reconocimiento, presentación y revelación de la información contable. Porque esta labor se la vamos a dejar al contable, al señor contador. Nosotros vamos a hacer una interpretación de unos estados financieros ya preparados. Obviamente tampoco vamos a hacer unos registros contables y tampoco vamos a trabajar con procedimientos tributarios. Entonces, dicho esto, de lo que queremos hacer y de lo que no vamos a desarrollar, continuemos entonces con la introducción misma ya de la clase. A ver, como lo he puesto acá, entre comillas, he dicho, no hay nada mejor para entender cómo se crea la información contable desde cero, no he puesto desde, que creando una empresa. Esa es la mejor forma, creando una empresa. Así podremos observar desde cero cómo se crea la información contable y posteriormente podremos interpretarla. Para esto he traído esta interrogante. ¿Sí? Usted va a suponer que nosotros en esta clase vamos a construir una empresa de cero, de la nada. ¿Sí? Y vamos a hacernos varios interrogantes. Si yo estuviese con ustedes de forma presencial, seguramente ustedes dijeran que para empezar a crear una empresa dirían, ¿cuánta plata tengo que poner? Otros dirían, ¿cuál es el riesgo de ese negocio? ¿Cuándo obtendré el retorno de mi inversión? Y así haría muy buenas preguntas de carácter financiero utilizando vuestro sentido común, ¿no? Justamente eso. ¿Cuánta plata tengo que poner? ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Qué riesgo hay? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? Pero en este caso ustedes van a suponer que yo
el gerente financiero de esta empresa, sé mucho de esto y ya les he explicado a ustedes las estrategias de marketing y ya hizo un estudio de mercadeo. Ya todo se ha planificado previamente, una proyección, y a ustedes les ha gustado la empresa, a ustedes les ha gustado lo que yo voy a construir y se van a asociar. Entonces, juntos vamos a construir una empresa, ¿verdad? Con sentido común. Voy a quitar esta pantallita para que se observe lo que ya he diseñado y resolvemos primero la pregunta que para mí parecer, y recomiendo resuelvan en sus casas también cuando vayan a hacer un ejercicio, una inversión, cualquier tipo de cosas, es ¿qué necesitamos? Las demás preguntas todas eran buenas, pero en el orden, lo que tengo que saber yo es qué necesito. Y justamente el sentido común, como se lo recomendé, les dice que si ustedes van a montar una empresa, por ejemplo, de alimentos perecederos, de no perecederos, cualquier tipo de empresa, una empresa de calzado, de venta de calzado, de producción, lo que van a necesitar por obvias razones es un local. No presten atención aún a estos dineros. Vamos a necesitar un local, porque el sentido común nos lo dice. Vamos a necesitar unas instalaciones, ¿verdad? La instalación son todas esas adecuaciones que tendríamos que hacerle a ese local, una maquinaria, en tal caso, si vamos a hacer es una empresa de transformación de materia prima, un mobiliario para aquellos empleados que tengamos, para los clientes. Es posible que necesitemos unos elementos de transporte, ¿sí? Obviamente para los canales, para distribuir la mercancía, para buscarla, para manejar cualquier tipo de función. Y unos elementos informáticos, obviamente estamos hablando de equipos de cómputo, unos servidores, unos PC, unos portátiles, quizás unas tablets, cualquier tipo de elemento informático que necesitemos, las redes mismas, todo el tema telemático, pues obviamente lo vamos a necesitar. Luego, que ya tengo claridad de que mi sentido común me dice, necesitas un local, unas instalaciones adecuadas, unas pequeñas máquinas para la producción, el mobiliario, el elemento de transporte y todo, entonces obviamente tendría que ir a cotizar. Yo ya he hecho estas cotizaciones y yo sé que el local que necesito me vale 100 millones. Y asimismo le he puesto a cada uno de estas necesidades que tengo el valor, porque ya he hecho el estudio y sencillamente sé, digamos en un lenguaje coloquial, como dije hace un rato, cuánta plata me cuesta, ¿verdad? Ahora, empecemos a utilizar un mejor lenguaje. Fíjense que yo aquí en la parte superior, a todo esto que está aquí, más estas existencias, que no les he explicado dicho sea de paso, pues vamos a suponer que yo voy a vender calzado o que voy a vender cualquier tipo de producto. Entonces estas existencias no son más que los inventarios con los que pretendo abrir el negocio, ¿verdad? Y este disponible que observan en la parte inferior, ¿qué sería? Sería dinero en efectivo. Por fin, de todo lo que tenemos aquí en esta pequeña imagen, lo último que aparece, el disponible, sería dinero en efectivo. ¿Y eso para qué? Hombre, el sentido común te pregunta, ¿y eso para qué? Y es el mismo sentido común que te diría, bueno, cuando una empresa es nueva y abre por primera vez, a menos que sea un centro comercial que haya hecho una campaña de marketing, de publicidad bien enorme, para que ese primer día de inauguración se llene y genere muchas ventas con ofertas, con promociones y con muchas gangas, como decimos nosotros, pues si este negocio apenas está comenzando, lo que seguramente vas a necesitar tú es un pequeño colchón. Este disponible yo le llamo colchón, ¿sí? Como le llaman en nuestro medio. Un colchón, un dinero que me va a permitir cubrir esas pequeñas obligaciones a corto plazo. Algo que está aliado al capital de trabajo. Cubrir esas pequeñas obligaciones a corto plazo. Profe, ¿cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, al mes vamos a tener que pagar gastos como de nómina, gastos de servicio, gastos de seguro,
cualquier tipo de gasto que esté dentro del capital de trabajo, de las cosas que comúnmente dentro de este ciclo mensual va a necesitar la empresa. Y si nosotros no tenemos este pequeño colchón, este que está aquí, con esta cantidad que yo he puesto, que puede ser cualquiera, no, esa la he evaluado yo, que soy el director del proyecto, pues no sabremos, no tendremos entonces el dinero para cubrir inmediatamente eso. Entonces, básicamente, este es el tema del colchón, una plática para cubrir esos gastos necesarios, esas obligaciones a corto plazo. Bien, entonces ya resuelto esto, ¿qué necesitamos? Y a la vez, ¿del qué o cuánto nos sale? ¿Y qué es esto? Esto es nuestra inversión. Nuestra inversión. ¿En qué vamos a invertir nuestra plata? Ya les estoy diciendo, respondiendo al final, que necesitamos toda esta serie de cosas y que además responde la segunda pregunta, o segunda o tercera que tú te has hecho. ¿Cuánto tengo que? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto? Pues aquí dice que 300 millones de pesos después que he cuantificado toda la inversión. Aquí, como ustedes saben, como estudiantes de contaduría, saben que todas las inversiones, como les he llamado, son activos, ¿verdad? Todo aquello que se puede vender, todo aquello que posteriormente va a representar un ingreso futuro para la empresa, todo aquello que podrás explotar para justamente hacer eso, generar ingresos futuros para la empresa. Pasemos entonces me he volado, a la segunda pregunta que tendrías que hacerte. ¿Cómo lo financiamos? Porque ya sabes qué y hasta cuánto. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo lo financiamos? Pues como te he puesto aquí, en esta partecita, siempre utilizo esta parte para dar pequeños tips. Pues solo existen dos formas de financiar un proyecto, incluso de adquirir cualquier cosa a nivel personal, con fondos propios o recursos propios, con dinero propio, o a través de deuda. No existe otra forma. Entonces yo aquí he puesto que vamos a financiar ese proyecto que estaba en la anterior diapositiva. Esas inversiones las vamos a financiar de la siguiente manera. Estos 100 millones equivalen al capital, es decir, a los recursos propios, a nuestro dinero, el dinero que entre todos nosotros vamos a recoger, ¿verdad? Luego vamos a adquirir una deuda de 150 millones de pesos, pero a largo plazo. Luego discutiremos nosotros en clase cómo vamos a pagar eso. He dicho que es una deuda a largo plazo. Luego explicaré también las masas patrimoniales, cómo están divididos. Algunos me dirán, profe, ya empezamos a hablar ya de algo que aprendí en contabilidad, como el activo corriente, el activo, no, sí, activo circulante. Sí, ya empezamos. Eso se parece mucho a lo que vemos en contabilidad. Se parece mucho, amigos, porque justamente esto es estrictamente lo mismo, pero lo estoy explicando en un lenguaje que podamos entenderlo cualquier persona que quiera hacer una inversión o que quiera, que no necesariamente sea un contador. Luego, los otros 50 millones que nos hacen falta para los 300 millones de la inversión, como está totalizado en la parte inferior, pues los vamos a conseguir a través de una deuda a corto plazo. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que esos 300 millones en conclusión, tal y como dice en la parte superior, van a estar, se va a financiar ese proyecto, ¿verdad? A través de 100 millones, que va a ser nuestro capital, nuestro patrimonio, y 200 millones de pesos adquiridos de la siguiente manera. Una deuda a largo plazo de 150 millones de pesos y una deuda a corto plazo de 50. Bueno, aquí está de euros, qué pena. He pasado entonces a la última diapositiva con este tiempo prudente que he organizado. Algunos quizás han observado la forma como yo he diseñado todo esto. Ya tendremos un tiempo posterior para explicar, profe, por qué ha puesto esta simbología, esta ilustración. Pues el tiempo, ya profundizando en el módulo, van a entender. Pero lo que sí quiero que observen es que en poco tiempo, con ese lenguaje común, hemos diseñado, ya uniendo las dos gráficas, ¿qué necesitábamos
¿Y cómo lo financiamos? Y aquel que es estudiante de contaduría pública se ha dado cuenta que lo que tiene enfrente es un informe que se llama balance inicial, solo que lo hemos construido con sentido común. Jóvenes, estaré montando en mi canal de YouTube esta diapositiva con el resto de la información, con el sílabo, es decir, el contenido de la materia, y espero que nos vaya muy bien, seguramente con esta técnica de aprendizaje, con esta metodología que estoy utilizando, eh, sea suficiente, pero si no es así, pues cambiaremos a cualquiera de las técnicas de aprendizaje activo que podremos desarrollar. Muchas gracias. No siendo más, me despido, voy a dejar de grabar y posteriormente les enviaré el video para que ustedes puedan estudiar. Detener grabación.